Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva gran sesión. Pues a todos los presentes, tanto física como virtualmente, hoy vamos a revisar el tema la neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, para el desarrollo de este tema vamos a tomar 7 partes. Entonces, vamos a tomar la definición y la epidemiología, la histología y la fisiopatología de la neoplasia intraepitelial endometrial. Vamos a ver en factores de riesgo la clínica, cómo vamos a hacer el abordaje, el diagnóstico, el manejo, el seguimiento y finalmente vamos a ver algo de inteligencia artificial en la neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, iniciando eso, pues vamos a comenzar con la definición y esto nos va a dar la clave y la pauta para entender básicamente el 80%, va a ser parte como el 80% para que entendamos esto. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? La neoplasia intraepitelial endometrial, lo subrayé aquí, es una lesión glandular endometrial premaligna monoclonal que va a preceder al adenocarcinoma. Entonces, entendemos pues que van a comprometer de la parte del endometrio, van a ser comprometidas las glándulas y va a ser premaligna, así que, ¿qué vamos a hacer? Al poderla diagnosticar, vamos a evitar que nos llegue el adenocarcinoma endometrial y que haya consecuencias respecto a la paciente. Entonces, respecto a la epidemiología, tenemos que la neoplasia intraepitelial endometrial, o EN, como se conoce por sus siglas en inglés, es uno de los principales precursores de cáncer ginecológico, al menos en Estados Unidos, pero en otros países no tenemos datos epidemiológicos, así que no podemos hacer estas comparaciones. Sí, cuando tenemos una neoplasia intraepitelial endometrial, no generamos un tratamiento, hasta un 30% de estas pacientes pueden llegar a desarrollar cáncer endometrial. Y hay que tener en cuenta que dividimos a las pacientes tanto en premenopáusicas, que van a ser pacientes que desean fertilidad, y las posmenopáusicas, pues que son pacientes que ya no pueden embarazarse. Y de esos pacientes que están en edad fértil, hasta un 12% pueden tener cáncer. Entonces es una población que hay que tener muy en cuenta. Y si nos vamos a la parte de Colombia, es la tercera causa de cáncer ginecológico femenino, la parte endometrial. Entonces, importante captar a estas pacientes, hacerles el diagnóstico en un estadio temprano donde las podamos manejar y resolver este problema. Entonces, pues tenemos que el endometrio es la capa que reviste la parte interna del útero, y esta se nos va a dividir principalmente en una capa que la vamos a denominar funcional, que es la capa más externa, y la capa basal. Esta capa funcional es la que está de recambio, es muy dinámica y tiene que ver con el ciclo menstrual, y es la que va a crecer y que posteriormente se va a desprender del útero para generarnos la menstruación. Y esta capa basal, básicamente como su nombre lo indica, pues es la base, la que nos va a generar luego posteriormente todo este tejido que va creciendo y que es dinámico, y es el que se prepara para el momento del embarazo. Y dado que no haya embarazo, pues se va a perder. Respecto a la irrigación, pues van a estar principalmente por la ilíaca interna, que va a llegar y se va a convertir en las arterias uterinas, y luego nos va a dar estas arterias que son las arterias arcuatas o arqueadas, que nos van a dar luego las radiadas y posteriormente las rectas, que van a ser las que nos van a irrigar esta parte de la capa basal, y estas van a ser luego las finales, que van a ser las arterias espirales, que junto con todo este tejido pues va a ser de recambio. Entonces aquí vemos que el endometrio se va a componer de la parte epitelial, que van a ser células cilíndricas, ciliadas, y las glándulas que tenemos aquí, que van a ser lo mismo, células cilíndricas, pero a diferencia de este epitelio no van a tener cilios, y esa va a ser la diferencia. Esa es una de las diferencias, y otra pues es que estas van a ser productoras de moco, y las que me van a armar el contexto para que en caso de embarazo pues haya este proceso. Aquí vemos que toda esta parte va a ser básicamente el tejido estromal. Esto va a estar compuesto básicamente de la parte de los vasos, va a estar también fibroblastos y células del sistema inmune. Aquí ya lo vemos en una foto,
y vemos cómo estas glandulitas son este tejido que está aquí, y ya esta parte un poco más clara va a ser todo el tejido estromal junto con los vasos sanguíneos. Aquí vemos un vaso, estos vasos que están cruzando por aquí, y todo esto van a ser lo que mencionaba los fibroblastos. Aquí vemos cómo se expande en la figura B la parte de una glándula que se ve bien definida. Aquí están las células, aquí están sus núcleos y cómo se define la cavidad. Y esto es importante porque pues van a estar influidos por toda la parte de, el sistema hormonal que se da en el ciclo menstrual. Aquí vemos una imagen que nos representa cómo se da el ciclo menstrual. Vamos a enfocarnos, pues esto se divide la fase principalmente folicular y la fase del cuerpo lúteo, pero nos vamos a centrar en la fase folicular porque pues es la parte importante para explicar el tema que vamos a desarrollar hoy. Entonces tenemos que pues la parte anterior de la hipófisis nos va a producir FSH y LH, y esto nos va a estimular en la parte ovárica a que haya la producción de estrógeno. Esto se va a producir toda la parte en la parte inicial del ciclo hasta el día 14. La mujer va a estar pues influenciada por los estrógenos, lo que va a permitir que en la parte del endometrio, la capa funcional, haya un crecimiento. Y una vez pasan estos 14 días y ya se da la ovulación, se va a desarrollar el cuerpo lúteo, que va a ser un productor de progesterona, y lo que va a hacer esta progesterona es regularnos la parte del crecimiento del ciclo celular, y también lo que nos va a hacer es ayudar a madurar lo que son las glándulas, y va a haber un aumento de estas tanto en número y en tamaño. ¿Y cómo es que se desarrolla la neoplasia intraepitelial endometrial? Entonces, pues tenemos aquí que esto es una glándula normal que va a estar pues influenciada por la parte hormonal de un ciclo menstrual normal, y una vez se da que hay una condición que lleva a que haya una economía mayor de estrógeno y que esta no sea regulada por la progesterona, entonces va a haber un aumento adicional de toda la parte del tejido, tanto glandular como la parte del estromal. Y si hay algunas otras condiciones que son teorías que aún no están completamente demostradas, como las mutaciones, van a llevar que esto se haga una mutación monoclonal y que persista la proliferación celular. Y si en este caso no manejamos un E, lo que va a hacer es que estas múltiples mutaciones pues me lleven a cáncer, y lo que ya conocemos pues como el cáncer endometrial. Entonces hay unos factores de riesgo que son modificables y otros no modificables. Y básicamente la característica que van a tener algunos factores de riesgo es que van a llevar a una producción mayor de estrógeno sin regulación de la parte de la progesterona. Entonces aquí tenemos entre los factores pues que no son modificables, cuando tenemos pacientes que son mayores a 35 años, cuando tienen historia familiar o cuando son de raza caucásica. Y también tenemos cuando hay alteraciones del ciclo menstrual, cuando hay alteración en la llegada, tanto en la retirada del ciclo menstrual, pues puede haber como considerarse factores de riesgo. Y aquí marco en negrita la parte de la obesidad, porque la obesidad es uno de los factores de riesgo que más llevan a la producción de estrógenos y que no haya una regulación completa por la parte de la progesterona. Otras pueden ser la diabetes mellitus, el síndrome de ovario poliquístico, y este síndrome de Lynch pues tiene que ver con la parte intestinal, pero tiene que ver con mutaciones. Entonces sirve como factor de riesgo también para el desarrollo de la neoplasia intraepitelial endometrial. Y en pacientes que tenemos que ya les damos manejo estrogénico, pues ellas van a tener esa economía aumentada por parte del manejo que se le da, como en pacientes que son de terapia reemplazo hormonal, entonces van a tener también una proliferación o lo que conocemos pues como una hiperplasia. Y otros factores de riesgo que se han estudiado pues son el tabaquismo o las mutaciones genéticas. ¿Cómo va a afectar estos factores de riesgo entonces en la parte de que haya esta hiperplasia o esta proliferación celular anormal? Entonces, ¿qué tenemos? La parte principal es que va a haber unos estrógenos sin oposición, y entonces ya mencionamos la parte iatrogénica,
La perimenopausia lo que va a hacer es que al haber una disminución de la reserva ovárica, pues en su esfuerzo de que haya regulación del ciclo, va a haber un aumento de la hormona folículo estimulante y también esa parte de la perimenopausia va a tener ciclos anovulatorios. Como mencionamos, en el día 14 se genera el cuerpo lúteo que nos va a generar la progesterona y que va a ser un regulador de la parte de los estrógenos. Pero si tenemos ciclos ovulatorios, pues no va a haber esta parte, lo que va a hacer que siga actuando los estrógenos. Acá tenemos la obesidad, que pues va a haber tanto en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como también va a haber un aumento de la testosterona y esta debido a la aromatasa se va a convertir en estrógeno. Entonces y como todas las hormonas provienen del colesterol, pues vamos a tener un exceso de estrógenos también por este lado. Lo mismo pasa en el síndrome de ovario poliquístico, donde vamos a llevar a ciclos anovulatorios y cuando tenemos tumores de la granulosa que hace parte del ovario, que es el productor de estrógenos, pues vamos a tener automáticamente estrógenos en circulación, llevando a pues, que este endometrio siga proliferando sin ninguna regulación. Respecto a la clínica, pues básicamente esta hace parte de toda lo que se llama el sangrado uterino normal y pues como conocemos el abordaje de estas pacientes es utilizando el PALB-COEN donde miramos la parte tanto estructural como la parte funcional. Entonces por la parte del PAN pues vamos a estudiar estas pacientes con ecografía pues mirando la parte estructural, como encontrar pólipos o leiomiomas que me causen ese sangrado. Y también vamos a clasificar a estos pacientes pues como un sangrado uterino anormal de acuerdo a si hay alteración tanto en la frecuencia, en la duración, la regularidad o el volumen y ya no utilizaríamos conceptos como antes que se utilizaba hipermenorrea o algunos otros términos pues, que se utilizaban antes del 2010. Entonces, ¿cómo vamos a poder clasificar o buscar una paciente que tenga lesiones sospechosas en el endometrio? Entonces, pues vamos a tener una paciente que tiene sangrado anormal, ya le vamos a hacer la ecografía, aunque para la parte endometrial estas pacientes tienen una alta sensibilidad, pero la especificidad es muy mala solo para lesiones endometriales. Y vamos, vamos a tener que si tenemos una paciente con sangrado uterino anormal, que ya le descartamos pues la parte estructural como mencionamos, vamos a tener dos tipos. Una que van a ser la parte premenopáusica y dos posmenopáusica. Entonces, en las pacientes que son premenopáusicas con sangrado uterino anormal, que no tienen respuesta, que ya se les ha dado el manejo inicial, no tienen respuesta, pues la vamos a llevar a biopsia para estudiarles endometrio. Y en pacientes que tienen un sangrado uterino normal y como ya vimos que hay factores de riesgo que pueden llevar a que se nos produzca estas lesiones premalignas, entonces si tenemos pacientes con síndrome de Lyme, síndrome ovario poliquístico, tienen un IMS elevado, tienen diabetes mellitus o no han tenido hijos, pues vamos a llevarlas a biopsia para estudiarles el endometrio. Y en pacientes posmenopáusicas, pues en estas pacientes se supone que ya el ciclo menstrual ha cesado, el endometrio ya no está creciendo, entonces en estas pacientes vamos a tener el endometrio normalmente delgado, pero si tenemos una paciente que tiene un endometrio con 3 milímetros, pero sigue aún persistiendo el sangrado uterino anormal, pues la vamos a llevar a biopsia endometrial por histeroscopio. Y en pacientes que tienen entre 5 y 11 milímetros y tienen factores de riesgo, como los mencionados acá, van a ir a biopsia por histeroscopio. Y las pacientes que tienen mayor a 11 milímetros, absolutamente todas van a ir a biopsia por histeroscopio. ¿Y por qué vamos a optar por que sea este tipo de biopsia? Porque la histeroscopia nos va a permitir automáticamente tener visión directa en el endometrio y me va a ayudar a descartar otras lesiones. Entonces, si entro yo por histeroscopia y veo que hay un mioma, pues que es como causante de este sangrado, pues automáticamente voy a enfocar esta paciente por este lado. Lo mismo si tengo pólipos o si en este caso ya tengo una paciente que ya tiene lesiones sugestivas de cáncer, pues ya va a tener otro tipo de abordaje. Entonces, además de que yo le puedo tomar la biopsia,
pues puedo tener diagnósticos diferenciales. Por eso es que se propende a que sea este tipo de examen el que se hace en el estudio de la neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, una vez ya tenemos la muestra, pues esto se va a llevar a patología y vamos a hacer una clasificación. ¿Para qué se hacen las clasificaciones? Para intentar abordar a estas pacientes, estadificarlas y poderles darle un manejo adecuado. Pero antes de 1985 ya existía este intento de poder clasificar bien a las pacientes y darles un manejo pues de acuerdo a esa certificación. Pero en los estudios mostraron que no se podía clasificar bien las pacientes, entonces en el año 94 se creó esta clasificación que fue sugerida por la OMS y que lo que hacía era coger la complejidad glandular y si había alteraciones en la parte nuclear, de acuerdo a esto me daba 4 tipos de pacientes. Pacientes que estaban con hiperplasia simple, sin atipia, hiperplasia compleja, sin atipia, e hiperplasia simple con atipia e hiperplasia compleja con atipia. Pero ¿qué mostraron los estudios? Que esto había un índice kappa que era muy deficiente. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que entre patólogos no había un consenso respecto a la clasificación. Entonces, teníamos ya la paciente bien clasificada, tanto aquí mencionándolo en esta clasificación, pero si íbamos más atrás, pues los patólogos no tenían un consenso, entonces no tenían un buen abordaje. Pensando en esto, en el año 2000 se creó esta clasificación que es la E para neoplasia intraepitelial endometrial, en que me dividía 3 tipos de pacientes. Las pacientes con hiperplasia benigna, que iban a ser manejadas farmacológicamente y probablemente iban a resolver. Las pacientes que estaban con diagnóstico de EI y ya vamos a ver este manejo. Y las pacientes que ya tenían cáncer y pues que se iban a derivar automáticamente al servicio de ginecólogo. Entonces, en ese estudio, lo que se intentó hacer es ver el rendimiento de cada una de las clasificaciones. Tenemos aquí la clasificación de la OMS del 94 y la clasificación de neoplasia intraepitelial endometrial. Este es un diagrama de supervivencia. Lo que quieren decir es que aquí partieron todas las pacientes que se diagnosticaron y vemos cómo a medida que va pasando el tiempo va avanzando su patología. Entonces, vemos aquí las pacientes que fueron clasificadas como no E y las pacientes que fueron clasificadas como E, como neoplasia intraepitelial endometrial, y vemos que las que no fueron clasificadas como E básicamente permanecieron así en el tiempo. Y las que se les hizo clasificación de E se fueron deteriorando como se esperaba que fuera, pues porque es una lesión premaligna, al contrario que no hay una discriminación cuando utilizamos la clasificación de la OMS del 94. Vemos que esta discriminación es muy corta. Entonces, lo que nos menciona este diagrama es la superioridad que tiene la clasificación D versus la clasificación del 94. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de neoplasia intraepitelial endometrial? Vamos a tener 5 criterios y los 5 criterios deben cumplir. ¿Listo? Entonces vamos a tener que va a haber criterio de arquitectura, de citología, que el diámetro de la lesión sea mayor a 1 milímetro, excluir limitadores. Estamos hablando pues de otras patologías como mencionamos, como los leiomiomas o como los pólipos, y se debe excluir el cáncer. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo cómo vamos a hacer el diagnóstico. Entonces aquí tenemos una muestra endometrial que se llevó a patología y entonces tenemos aquí, estas son como ya dijimos, son glándulas, estos serían vasitos, estos serían estroma. Y vemos como acá tenemos glándulas que están dispersas, que sería un tejido de fondo o tejido normal, y vemos como hay una pequeña lesión donde hay una acumulación de glándulas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver los criterios. Entonces tenemos que el criterio número 1 es la arquitectura, y para la arquitectura lo que nos menciona es que la lesión debe exceder que el porcentaje de volumen del estroma debe ser menor al 55%. Como vemos aquí, pues el estroma tiene muy poca cantidad, entre el 30 al 40% nada más, entonces aquí ya tendríamos un criterio positivo. En la siguiente parte nos dice que la citología, que
debe haber una diferencia entre la lesión y el fondo. Entonces aquí vemos que, pues acá vemos unas glandulitas que están dispersas, mientras que acá pues están abarrotadas. ¿Listo? En el tercer criterio, vemos que dice que el diámetro de la lesión debe ser mayor a 1 milímetro. Aquí tenemos una escala que está de 0 a 500 micrómetros o 0,5 milímetros. Y si comparamos esta escala, podríamos darnos cuenta que aproximadamente esta lesión mide entre 3 y 4 milímetros. Por lo tanto, pues sería otro criterio positivo. Y lo otro, pues no hay indicadores, no vemos que este tejido pues está indemne, no vemos pólipos o parte de lesiones como leiomas, y no tenemos signos de cáncer como glándulas que están serpenteantes o que su arquitectura está completamente anormal. Entonces, aquí vemos cómo se cumplen los 5 criterios y en este caso, pues ya haríamos un diagnóstico de neoplasia intraepitelial endometrial. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos el diagnóstico? Pues vamos a ir al manejo. Entonces, el manejo, la COG nos hace recomendaciones, pues que el manejo definitivo para tratar la neoplasia intraepitelial endometrial es realizar la histerectomía. ¿Por qué razón? Pues si quitamos el útero, ya vamos a quitar el factor de riesgo que esta lesión pues se siga expandiendo. Y tenemos el manejo conservador, que se va a hacer con medicamentos, principalmente progestágenos, que puede ser tanto oral como la medroxiprogesterona o el megestrol, o el DIU liberador del levonorgestrel. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el objetivo de usar el manejo conservador? Entonces, tenemos que en pacientes pues, que, por ejemplo, tienen paridad satisfecha o que son pacientes posmenopáusicas, pues vamos a tener una tendencia a que el manejo sea pues histerectomía. Pero en pacientes que tienen edad fértil, que según la OMS lo define, pacientes menores de 50 años, y que desean fertilidad, pues en estos pacientes vamos a intentar darles un manejo para adecuar el endometrio para que la paciente pueda tener un embarazo. Entonces, respecto al manejo quirúrgico, este manejo debería ser hecho por el servicio de ginecología en un nivel 3 o 4. ¿Y por qué razón? Porque debe estar con el servicio de patología, que el servicio de patología nos realice una biopsia por congelación, nos descarte que haya cáncer y dado el caso que haya cáncer endometrial, pues se lleve a un protocolo de endometrio, que básicamente pues esto ya tiene que ver con el manejo del vaciamiento linfático, si ya va a ser del vaciamiento pélvico, si va a ser vaciamiento paraórtico, y este manejo pues ya lo maneja el servicio de gineco de acuerdo a la estadificación que pues considere. ¿Y cuál es la ventaja? Pues como mencioné, es eliminar el foco o el factor de riesgo que pues, nos puede llevar a cáncer. Anteriormente se hablaba de una opción que era hacer la ablación endometrial, pero actualmente la FDA no lo recomienda. ¿Por qué razón? Porque se lesiona el tejido y pueden quedar lesiones escondidas que posteriormente estas avancen, y como no podemos estudiar bien al momento de realizar la toma de la muestra, nos va a llevar que estas pacientes sigan avanzando sin un manejo adecuado. Entonces, actualmente esto no está recomendado, es histerectomía o hacer manejo con progestágenos y ya. Bueno, entonces, una vez tenemos que, si definimos que a la paciente no se le va a hacer el manejo definitivo con la histerectomía y vamos a optar por usar los progestágenos, debemos tener varios factores en cuenta. Uno, descartar definitivamente cáncer. ¿Por qué razón? Se han hecho estudios que cuando las pacientes son diagnosticadas con la neoplasia intraepitelial endometrial, una vez estas pacientes se llevan a los servicios de patología, hasta un 30, un 50% de estas pacientes tienen cáncer escondido ahí, por lo que se conoce como un cáncer concurrente. Entonces, volvemos acá a hacer hincapié en el uso de la histeroscopia al momento de tomar la biopsia endometrial para descartarnos tanto diagnósticos diferenciales como descartarnos un cáncer. Y esto nos va a dar una sensibilidad del 94% y una especificidad del 99%. Entonces, bueno, tenemos la paciente que desea fertilidad, ya les descartamos que tiene cáncer. Otra cosa que hay que tener en cuenta antes es mencionarle a la paciente cuánto va a ser su proporción o su posibilidad que posteriormente tenga un embarazo.
Entonces, si nos damos cuenta que la tasa de embarazo puede ser de hasta un 26 hasta un 41%, y la tasa de nacidos vivos cuando lo hacemos por fertilización in vitro puede ser hasta un 39%. Y la tasa de nacidos vivos por embarazo espontáneo nos va a dar hasta un 14%. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta cuando vamos a dar este manejo conservador? Pues vamos a tener que hay algunas condiciones, los factores de riesgo que ya mencionamos, que esto nos puede empeorar. Entonces, si tenemos una paciente que ya tiene diabetes, que tiene síndrome de ovario poliquístico, que tiene obesidad, pues esos son factores de riesgo independientes para que nos disminuya la probabilidad de que estas pacientes se embaracen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivar a estos pacientes también al servicio de fertilidad para que nos acompañen a nutrición, a psicología, para que nos hagan acompañamiento de estos pacientes mientras nosotros intentamos dar el manejo conservador. Y modificar los estilos de vida. Entonces, este cuadrito fue un estudio que se hizo en 200 países, lo dividieron por regiones, y lo que se intentaba ver era cuánto era la proporción de la obesidad de mujeres. Entonces, pues nuestro servicio de ginecología, pues como sabemos, es el trato que se le hace a las mujeres. Entonces, esta información es importante porque, como vemos aquí, independientemente de la región, la proporción de obesidad en las mujeres va a ser hasta 2 a 3 veces lo que tienen los hombres. Uno, porque según este estudio lo que muestra es que las mujeres ingieren más calorías de lo que van a consumir. Entonces, una educación adecuada en estos pacientes puede ayudarnos a mejorar los resultados al momento de hacer un diagnóstico de neoplasia intraepitelial endometrial. Además de esto, pues la obesidad vemos que es un factor de riesgo pues para desarrollar patologías como hipertensión o diabetes, que la diabetes, como vimos, ya no, también es un factor de riesgo para el desarrollo de la neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues en el tratamiento del manejo con DIU de levonorgestrel, los progestágenos orales continuos o los progestágenos orales cíclicos. Y vamos a ver cómo se comportan estos medicamentos y cuál es su efectividad. Entonces, en este estudio que se publicó en este año, lo que intentaba era valorar y hacer una comparación entre los medicamentos entre el DIU de levonorgestrel y los anticonceptivos orales. Entonces, en este metaanálisis, lo que se hizo fue buscar 21 estudios de pacientes que las consideraban, pues en edad fértil menores de 50 años, total 824 pacientes, 459 estaban en oral y 365 con de levonorgestrel. ¿Qué mostró esto? Entonces, lo primero que intentaron estudiar era la parte de cómo hacían para que haya una resolución completa de la neoplasia intraepitelial endometrial. Entonces, aquí inicialmente hicieron una valoración cómo se comportaba a los 6 meses y vemos que hay una resolución del 92, una proporción del 92% si usamos DIU de levonorgestrel y de un 68% si usamos progestinas orales. Y cuando vemos la resolución del cuadro a los 12 meses, vemos que aumenta un poco las progestinas orales a un 82%, pero el DIU nos ha aumentado hasta un 95% la resolución del cuadro. Y si vemos los resultados respecto a embarazo, básicamente pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa en ninguno, ni tampoco para nacidos vivos respecto a DIU y la parte de progestinas orales. Entonces, ¿cuál es la conclusión del artículo? Pues que principalmente el DIU de levonorgestrel va a ser superior a las progestinas orales, y respecto a los resultados de embarazo, pues lo que concluyen aquí es que ningún método y no se ha encontrado pues hasta ahora algo tan efectivo para que nos lleve a resultados de embarazo en las mujeres de edad fértil. Y este es otro estudio que se publicó en este mismo año y buscaba hacer lo mismo, y los resultados también fueron muy similares, el beneficio y la superioridad del DIU de levonorgestrel. Bueno, también se han adicionado y se han intentado buscar otros medicamentos que me ayuden a mejorar los resultados en estos pacientes. Entonces, como mencionamos, pues tenemos pacientes con diabetes y pacientes con obesidad. Entonces, un medicamento que se ha intentado estudiar ha sido la metformina. ¿Y esto por qué? Porque tiene tanto
mecanismos de acción propios como mecanismos de acción sinérgicos con los progestágenos. Entonces, respecto a los mecanismos de acción que son propios, van a ser antiproliferativos, va a ser un proapoptótico por el medio de la caspasa 3, va a tener disminución de la insulina y este me va a inhibir la testosterona, lo que va a hacer que pues se convierta a estrógeno por medio de la aromatasa. Y hace sinergia con los progestágenos aumentando la función de este. Entonces, los progestágenos pues me van a inhibir la mitosis celular, van a ser proapoptóticos antiangiogénicos y me van a inhibir el factor de crecimiento de la insulina 1. Entonces, este estudio publicado en el año 2020 lo que intentó hacer es buscar cómo se comportaba cuando usamos las progestinas con metformina versus las progestinas solas. Este fue un estudio que se hizo, es retrospectivo, se hizo del 99 al 2018. En total se incluyeron 92 pacientes que pudieron encontrar, 54 tenían en 38 cáncer endometrial, 58 fueron enviadas a solo progestinas y 34 a progestinas metformina. ¿Y cuáles fueron los resultados? Acá vemos pues la parte de la resolución o la recurrencia del tratamiento, de las lesiones en el tratamiento, y como vemos acá los valores de P, no hubo una asociación estadísticamente significativa en ninguno de estos resultados. Y cuando vamos a ver el manejo que se le da en la proporción de pacientes que se mantuvieron sin recurrencia, este es un nuevo diagrama de supervivencia, lo que vemos aquí es que a los 60 meses, la verdad no hubo una asociación estadísticamente significativa con un valor de 0.064. Y respecto a embarazo, curiosamente, el grupo que estaba solo manejado con progestina logró un embarazo versus el grupo de un 6% nada más, los cuales tenían progestina o metformina, con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, pues, hasta el momento no hubo o no hay manera, pues, de recomendar la metformina como un coadyuvante en el manejo de la ENA. Y hay unos nuevos estudios que todavía no están los resultados, ensayos clínicos aleatorios en fase 2. Este es lo que está intentando es la combinación de megestrol con metformina. Y hay otro estudio que está con UDL1-gestrel, metformina con un inhibidor de mTOR, everolizumab. Entonces, pues toca esperar los resultados y ver cómo se comporta, si son favorables o no en el manejo de estas pacientes. Una vez ya hemos dado el manejo y esperamos pues que haya resuelto, ¿cuál va a ser el seguimiento? Entonces, pues vamos a hacer un control de los 3 a los 6 meses con una nueva biopsia y podemos encontrarnos 4 escenarios. Uno, que la paciente ya haya tenido resolución del cuadro, entonces en esta paciente pues vamos a tener ya un endometrio atrófico o lo vamos a encontrar en su ciclo menstrual siendo pues secretor o proliferativo. Uno, que haya regresión. Entonces tenemos una paciente con diagnóstico de neoplasia intraepitelial endometrial y según la clasificación de WHO, pues ya del WHO94 podríamos tener una hiperplasia ignatípia o por la clasificación de pues podríamos tener una paciente con hiperplasia benigna. Podríamos tener una paciente estable que no tuvo ningún cambio histológico o si progresó a cáncer, esta paciente pues va a ser derivada automáticamente para el servicio de ginecología pues para que se le haga el manejo definitivo. Cuando tenemos regresión y la paciente está estable, pues vamos a considerar un tratamiento de otro a 6 meses y revaloramos a ver cómo ha avanzado la paciente y de acuerdo a esto ya definimos si se maneja ya por nosotros o si se deriva al servicio de ginecología. En pacientes que se les hizo la histerectomía, se les mandó toda patología y está todo normal, pues ya esas pacientes no van a tener más seguimiento. Hay unos pacientes que ya se les hizo el manejo, hubo resolución y que la COG considera que se les puede continuar un manejo a largo plazo. Estas pacientes son las pacientes que tenían inicialmente factores de riesgo, pero la COG hace esta recomendación, pero no menciona cuánto tiempo debemos seguirles dando medicamento y tampoco nos menciona qué tipo de método podemos usar mejor en estos pacientes, si usamos DIU o si usamos progestágenos orales. Y ya para finalizar, pues ya vemos que estas pacientes tienen un diagnóstico, tienen un manejo que responde bien. Sin embargo, al momento cuando hablamos de epidemiología, vemos que el EN es uno de los promotores principales del cáncer
en Estados Unidos y pues me imagino que se comportarán así en otros países. Entonces la pregunta es por qué si tenemos todas estas herramientas sigue siendo uno de los principales cánceres. Entonces, lo que intentaron en este estudio es utilizar la inteligencia artificial para buscar como nuevos métodos de hacer diagnóstico y poder manejar estas pacientes. Entonces, este estudio fue publicado en el 2023, es un estudio de Turquía que se hizo desde el año 2015 al 2022 en pacientes mayores de 35 años, fueron en total 564 pacientes, 451 fueron al grupo de entrenamiento y 113 se hicieron para validación interna. ¿Qué se utilizó? Se utilizó Python y se utilizó el algoritmo Voluta, que es un algoritmo que aprende desde cero y nos va a dar los resultados. Entonces, ¿qué se hizo? Se colocó en este software, en esta inteligencia artificial, 9 factores de riesgo. Entonces, este estudio no era para buscar factores de riesgo, sino que ya se colocaron los factores de riesgo pues, que conocemos. Entre ellos tenemos tipo de biopsia, si la paciente fuma o no, si el índice de masa corporal, si tiene factores de riesgo como diabetes mellitus, hipertensión, si la paciente ya tiene la menopausia, si tiene síntomas respecto a síntomas, estamos hablando pues de sangrado uterino anormal, el grosor endometrial y la edad. ¿Y qué encontró esta inteligencia artificial? Que los mejores predictores para detectar cáncer endometrial era el índice de masa corporal y el grosor endometrial y la edad, esos tres. Esto se llevó a una clasificación del perdón. Esto se llevó a una clasificación del F1 que básicamente utilizan también la tablita del 2x2 que la sabemos usar entre los valores positivos, se utiliza dos términos que son la precisión y la recuperación. Cuando al aplicar esta fórmula, nuestro valor tiende a ser a 1, quiere decir que son resultados favorables, y cuando va a tener una tendencia a 0, pues quiere decir que es una prueba que no nos sirve. Entonces se coloca esto en esta tabla y nos da un valor de 0.59. Entonces lo que nos menciona aquí es que cuando hay una tendencia a que vaya hacia este color, que es magenta, pues vamos a tener que esta prueba es favorable. Lo que quiere decir es que cuando colocamos estas tres variables, nos va a servir a detectar las pacientes que probablemente nos puedan ayudar a detectar una neoplasia intraepitelial endometrial y vamos a impedir que progrese a cáncer. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? Pues que eso nos podría ayudar a identificar pacientes con riesgo, y lo que es curioso de esta inteligencia artificial es que el modelo no depende del estado de los síntomas, estamos hablando que son pacientes con sangrado uterino normal, y otra cosa es que lo que nos habla es que por cuestiones culturales, normalmente las pacientes de grupos minoritarios y de condiciones socioeconómicas bajas no tienen el síntoma o como sangrado uterino normal como algo anormal, lo consideran algo normal de su vida. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que estos pacientes consultan muy tarde y ya van a tener no neoplasia intraepitelial endometrial, sino cáncer de endometrio, y pues ya en algunas van a tener desenlaces no deseados. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos? Que Lyme es el precursor de cáncer endometrial, por lo tanto es manejable, que toda paciente con sangrado uterino anormal se debe estudiar, la obesidad es un factor de riesgo importante, aún no hay un consenso como de qué clasificación usar, si la 194 o de Lyme, pero pues hay lo que se propende a que si el uso sea de Lyme por la evidencia que ya vimos que es superior a la de la 194. Que la fertilidad es una opción después de que generamos tratamiento conservador y que se deben buscar nuevas estrategias para el diagnóstico y que sea accesible a toda la población. Entonces estamos hablando aquí principalmente pues de las minorías. Bueno, ya se acerca Navidad, traje esta foto, muchas gracias. Buenas tardes, ¿hay preguntas?
Buenas. Bernardo. Sí, señor, aquí estamos. Buenas. En cuanto al el seguimiento, o sea, el seguimiento siempre va a ser biopsia de control, 3 a 6 meses de control. Y Sí, si el señor. seguimiento va a ser biopsia de control en las pacientes que les colocamos el DIU con levonorgestrel, digamos, pues con los progestágenos orales, pues no, bueno, con el DIU con levonorgestrel, riesgo de extraer otra vez el DIU precisamente, ¿no? Cuando uno se la biopsia, el riesgo de extraer otra vez el DIU. Eso en cuanto. Y lo otro, con esto, pues, esto no comprende las hiperplasias que antes se hablaban, la hiperplasia glanduloclística, la hiperplasia simple, o sea, ya, definitivamente son una patología totalmente aparte, ya se cambió la nomenclatura, lo que antes se llamaba la adenomatosa, la compleja, hiperplasia simple compleja, la hiperplasia compleja con atipia o compleja sin atipia. Definitivamente esto ya reemplazó esta, y es como la nueva nomenclatura, es como mi pregunta del seguimiento y esto no, pues la otra hiperplasia no quedarían entonces no quedarían enclavadas aquí en este diagnóstico, ¿no es cierto? Hola, profe, ¿cómo está? Profesora Yepes, mi doctora Yepes, ¿cómo le va? Buenas. Muy bien, gracias. Buenas otra... tardes a todos. ¿Cómo estás? Qué gusto oírte, profe. Lilianita. Pues bueno, hay varias cositas que tenemos que tener claro, ¿sí? Respecto a lo que tú dices, pues siempre acá están los estudiantes. Acuérdense que ninguna paciente que tenga una hemorragia uterina normal puede estar sin diagnóstico. Y que dentro de todos los diagnósticos, así sean pacientes jóvenes, perimenopáusicas, premenopáusicas o posmenopáusicas, hay que descartarles una patología oncológica. ¿Sí? Lo que dice el profe Ángel es que anteriormente se usaba una nomenclatura que era hiperplasia compleja simple con atipias, glanduloquística y una hiperplasia compleja con atipias, que era la lesión precursora del carcinoma de endometrio. Lo que pasa es que entre los patólogos, entre observador y observador, no se ponían claro. Entonces sí se cambió la nomenclatura y todas estas hiperplasias, que son hiperplasia simple, glanduloquística, que no son las hiperplasias complejas con atipia, quedaron en hiperplasia simple, ¿sí? Que no tienen una posibilidad de desarrollar un carcinoma de endometrio, la mayoría. Y la hiperplasia compleja con atipia es la que migró a la neoplasia intraepitelial endometrial, porque la neoplasia intraepitelial endometrial hay series de 60 y hay series hasta el 90% con carcinoma endometrioide oculto. Entonces, seguramente los patólogos que están ahora activos y que estén como en las nuevas clasificaciones te la van a reportar así: hiperplasia simple o neoplasia intraepitelial endometrial. El seguimiento realmente es para las pacientes de manejo conservador. ¿Qué queremos demostrar? Que hayan los escenarios que el doctor Bernardo nos presentó, que mejoró, que persistió o que progresó. En las series, en los artículos, no dicen nada respecto al DIU de levonorgestrel, que es el Mirena, que es el de la dosis de 52, pero hay que hacerle el legrado bajo histeroscopia, entonces con cuidado para no sacar el DIU. Pues sí, vaya lo fácil que es. Busca un DIU de cobre y le mete allí. Bueno, pero la idea es que no lo retiremos con el legradito, pero la idea es que toda paciente debe ser revisada a los 3 o a los 6 meses con legrado bajo histeroscopio y tratar de corregirle los factores de riesgo, que son los que pues nos llevan a la hiperplasia. ¿Qué más, profe? Sí, Lilenita, si tú nos puedes aclarar sobre el grosor endometrial, es que acá rato donde llegan ecografías en pacientes pues en premenopáusicas y nos hablan de grosores endometriales de 18, 19 y muchas veces uno se asusta, corre a hacer legrados y la gran mayoría de pacientes entonces salen normales, la gran mayoría.
Entonces, pues, no sé si en pacientes, estoy hablando de las premenopáusicas, si el grosor endometrial no guarda mucha correlación, si es mejor tener estos los factores de riesgo, el que el sangrado no mejore con otras, y que se hayan descartado otras patologías, porque es que el grosor endometrial a veces pues yo no sé si tiene mayor sensibilidad en las posmenopáusicas, pero en las premenopáusicas lo que uno ve es que muchos legrados y realmente la mayoría son problemas funcionales, obviamente descartando. Exacto, profe. Digamos que esa es la verdad. Lo que pasa es que la mayoría de pacientes lo que van a tener no es la hiperplasia ni el carcinoma de endometrio, sino problemas funcionales. Pero se queda uno en que si tú tienes una hematosis gigante, la paciente está sangrando y tiene un endometrio grueso, pues ¿cómo la operas sin hacerle la biopsia? Así la biopsia te sale benigna, pues que es lo que uno quisiera en la mayoría de los pacientes. Lo otro es que la sensibilidad de las ecografías es muy baja para detectar una lesión preinvasora. El grosor endometrial que juega en las pacientes premenopáusicas depende de la fase del ciclo. Y independientemente de que nos vaya a salir benigna o no, hay que llevarla al legrado. Vale más pecar por exceso que por defecto, porque si la paciente no tiene nada, ustedes como ginecólogos y obstetras la operan tranquilos, tanto por la parte médica como por la parte legal. Y si ya luego la operaste y te sale un cáncer y no le hiciste el legrado, pues, pero es por eso, porque la incidencia de las lesiones no va a ser superior al número de pacientes que vamos a llevar al legrado. Siempre vamos a tener legrados por patología funcional. Ok, muchas gracias, Livenita. Gracias, Bernardo. Profe, con mucho gusto.